Cambiamos de tema, lo tenemos a Fernando Álvarez Celis porque ha aumentado la cantidad de préstamos hipotecarios. Es impresionante, estamos hablando de 19.000 préstamos hipotecarios que permiten a los argentinos acceder a una primera o segunda vivienda. Hola Fernando, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Robertito? Buen día, ¿cómo estás? Bien, querido. Un tema que me apasiona, lo sumamos acá a tu colega y a tu tocayo, a Fernando, ¿viste? Es bastante calladito, para que no te asustes. El tema es lo siguiente. Mucha gente está comprando propiedades. Lo que pasa, decime si estoy en lo cierto o no, fue un boom desde marzo, abril, mayo, junio empezó a caer, pero en esos 3 meses ventana bisagra, nunca vi tanta venta en la Argentina como en esos 3, 4 meses, que fueron impresionantes la cantidad de casas que se vendieron y departamentos que se vendieron, porque es oportunidad para aquel que puede tener apto crédito, viste que te ponen en las inmobiliarias apto crédito y se los entregan. Ahora cambió la cosa, ¿no? Pero hablemos de lo que pasó. Los datos de futuro todavía no los tenemos. Hasta los últimos datos que hay un boom del crédito hipotecario. En el 2023 hubo solamente 400 créditos hipotecarios. 2024, 11.000 créditos hipotecarios. 2025, primer semestre, 19.000 créditos hipotecarios. Es o sea, tenemos esa cantidad tan fuerte. Muchísimo. Y muchísimo. Ahí arrancó primero el Banco Nación, después siguió el Banco Ciudad y algunos bancos privados, y son 22 bancos que están dando. Obviamente, ahí vos señalabas lo que se espera al futuro. Algunos bancos aumentaron la tasa, digamos, con lo cual puede ser que se ralentice un poco, pero el otro día el jefe de gabinete en el Congreso dijo hay 140.000 pedidos en el Banco Nación solamente. O sea, hay muchísima demanda. La Argentina es un país con déficit habitacional muy fuerte. Entonces, bueno, hay mucha gente que busca el crédito hipotecario una opción para tener su vivienda. Bien, ¿qué son las zonas que más están cotizadas, no? Y además si te lo dan, porque no es que te dan el préstamo total, te dan un porcentaje que es el 60% de la vivienda, más o menos, ¿no? Un poco más también, 80. 80%. Mirá. Sí. En términos generales, en donde más transacciones se hacen de crédito hipotecario es en la ciudad de Buenos Aires. Si vos le sumás el AMBA, tenés el 65% del total de crédito hipotecario otorgado en la Argentina en este semestre. Claro. Y después tenés las grandes ciudades del interior, Rosario, Córdoba y Mendoza, que son las que acaparan, digamos, la gran cantidad del resto del crédito hipotecario. ¿A qué se debe este boom de los préstamos inmobiliarios? Contame. Bueno, por un lado porque reapareció, digamos. La Argentina es un país que tuvo muy poco crédito hipotecario, tiene el 0,4% del PBI, Chile tiene el 40% del PBI, entonces es un país donde no hay crédito hipotecario. Es un país donde nos hemos inquilinizado, casi el 40% de la población es inquilina, con lo cual tiene capacidad de pagar un alquiler, y esa capacidad, cuando le dicen, bueno, elegí entre alquiler y crédito, hay mucha gente que puede optar, y ahí tenés casi la respuesta, que es, hay gente que paga 500, 600.000 pesos en un alquiler, cuando sale una cuota, obviamente tiene que tener el 20% que señalábamos recién, le permite tener un crédito. Con lo cual, si las condiciones macroeconómicas siguieran estables, estaríamos en condiciones de dar 50.000 créditos hipotecarios por año durante 6, 7 años. Ya, es mucha la demanda que hay y las condiciones son buenas también. ¿Qué tan viable es el que tener un préstamo para la gente que nos está mirando? Obviamente que estás pensando quizás en comprar tu casa, estás pensando en vender lo que tenés o tenés un puchito juntado de plata. Que Fernando te diga, ¿qué posibilidades hay para que la gente que tiene la necesidad y la posibilidad de comprar casa se los den en los bancos? Yo tengo la duda, le quería consultar a Fernando, respecto a la tasa de interés, que yo la veo un poco elevada, eso, más o menos UVA más 10%, corregime si me equivoco. Si vos igualmente lo ves como una oportunidad ante la falta justamente de oportunidades para comprarte una propiedad, o sea, más allá que sea caro es la única forma, o si pensás que debería esperar la gente a que el año que viene por ahí la economía se ordena y ofrecen tasas más bajas. La verdad que cada familia obviamente es un mundo. Cuando vos analizás en la familia, lo que te decía antes, analizan cuánto es el alquiler y cuánto es la cuota en términos generales. Después lo que tenés es un fenómeno que todavía no aumentaron mucho los departamentos en dólares. Por ahora. Y que la relación del ingreso, por eso, entonces ahí también tenés que hacer la cuenta, el crédito está más alto, pero no aumentaron los departamentos. Entonces la gente hace esa cuenta fina y también lo que tenés es que el ingreso en dólares aumentó respecto a lo que era anteriormente. Y además hay que decir ahí la ecuación que hace la gente. Hoy te digo que la demanda es alta, te digo que es más que la oferta de los bancos están cortándola por falta de fondos que la demanda de la gente que sigue queriendo. Y perdón, por falta de fondos y por la cantidad de requisitos que te piden y le solicitan a los que piden el préstamo, porque no todos acceden. A ver, sí, hay 19.000 hipotecas, ok, sí, perfecto. Superamos con creces al año 23, que eran 400 hipotecas que se daban, a 19.000. Es muchísimo, pero
no todos son aptos para un préstamo. Les piden mucho, se les pide mucho al que reclama el préstamo. Justificaciones, lo sé, lo conozco el tema, por eso te consulto. Tal cual, digamos, y acá era una de las críticas no es sencillo, que había... a ver, no es fácil, no es que hoy me quiero comprar una casa, tengo un poco de plata guardada y bueno, el banco me lo da, voy a la ciudad, a la nación o a los privados. Ok, sí, pero tenés que reunir muchos requisitos. Sí, el tema, Robertito, es que vos en Argentina tenés mucha gente que gana más de 4 o 5 millones de pesos y que no es propietario. Y esa gente no tenía capacidad de ahorro, pero no tenía capacidad de comprar una vivienda. Entonces, lo que posibilita estos créditos hipotecarios es que los sectores medios altos, ingresen a una vivienda. Por supuesto que con estas tasas de interés y con estos valores de vivienda no va a acceder toda la población, pero por lo menos un aliciente para un sector, y eso también genera menor estrés para el resto de los sectores que hoy no son propietarios. Serrafer. Sí, no, le quería consultar respecto al riesgo y hacer un paralelismo con lo que pasó cuando hubo los créditos de Macri, que bueno, después hubo una devaluación, obviamente es el riesgo más grande que te puede pasar, pero aún así terminó siendo negocio, ¿no? Para la gente que sacó el crédito UVA en ese momento. Entonces, para evaluar todo lo que podría llegar a pasar si la economía no corrige o no termina encarrilando como todos esperamos. Bueno, por un lado, lo que decías vos, bueno, los créditos se dieron en la época de Macri, lo que valían los departamentos obviamente se cotizaron y eso hizo no perder valor. Por otro lado, el 99,7% paga y está al día, con lo cual ahí también. Y después esa gente compara versus ¿qué? Versus el alquiler. El que alquilaba también tiene los mismos problemas respecto a una devaluación. Entonces ahí tenés, a veces los riesgos uno lo mide respecto al sistema financiero, sí, pero la gente lo mide respecto a sus ingresos y respecto a la posibilidad que tiene de pagar un alquiler o un crédito. Entonces ahí las familias, también lo que decía antes, entre el alquiler y el crédito hipotecario, muchas optan por el préstamo hipotecario con los riesgos que estamos hablando. Y lo cierto es que el peso argentino hoy está fuerte, hoy el peso argentino tiene su peso. Entonces la gente dice, ok, tengo un peso que está compitiendo o está, no digo a la par, pero casi con el dólar. Entonces allí también le da mayor seguridad. Pero como dice Fernando, hay que ver qué pasa con este romance. Hay que ver el tema de las elecciones también que incide. La Argentina es un país totalmente impredecible. En un día puede desatarse una hecatombe o no, no se sabe. Por eso creo que hay que decirle a aquellos que nos están mirando, que tienen en su cabeza la posibilidad o están pensando en pedir un préstamo, que sean precavidos. Que sean precavidos, que antes de embalarse en una deuda grande tengan en cuenta que este periodo ventana, o bisagra, porque hay que decirlo también, este periodo del 7 al 26 de octubre, perdón, tiene que tener, para mí, unos recaudos importantes. Bueno, querido, gracias, abrazo, gracias, un gusto grande, hasta luego. Ahí está. Bueno, ahí estamos, momento de los virales.